Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 15, siempre relacionado al tema de la sentencia. En la clase anterior, en el artículo 395, habíamos hablado sobre los requisitos que debe dar la sentencia y entre ellos, haciendo un breve análisis, decíamos que se debe establecer el nombre del tribunal, el nombre de los jueces, el caso que se va a conocer, la fecha en que se dictó, la relación de los hechos, etcétera, ¿no? El voto de los jueces, la parte dispositiva. Todo esto tiene que ver definitivamente pues para llevar un control y que la sentencia al final no vaya a adolecer ni de algún vicio como tal, ¿no? Asimismo, pues estos requisitos de la mención del tribunal, la identificación del imputado y de los hechos nos van a servir en un momento determinado incluso para contar los plazos procesales, para la interposición de algún recurso o para también si en un momento determinado se quisiera alegar un nidis in idem, una doble persecución, ¿no? Se puede demostrar a través de la sentencia que se conoció el mismo delito en la misma persona y sobre los mismos hechos. Asimismo, pues que tuviéramos que iniciar la vista pública, iniciarla nuevamente y se puede recusar a algún juez como tal. En ese caso, pues, dándole continuidad a este tema, vamos al artículo 396 y dice de la siguiente manera: posterior a la deliberación y votación, el tribunal se constituirá a la sala de audiencias y en presencia de las partes que se encuentren, uno de los jueces expondrá verbalmente cuáles han sido los fundamentos de la decisión asumida y detallará de manera sucinta la parte dispositiva de la sentencia. Bien, recordemos que acá la ley establece, no da una exigencia para que estén presentes todas las partes, que así debiese de ser, pero dice, y en presencia de las partes que se encuentren. Puede darse el caso de que el querellante, por ejemplo, se haya alejado o el defensor se haya levantado en un momento determinado. Siempre pues se va a guardar un tiempo prudencial para llamar a las partes, tal vez están haciendo alguna diligencia, pero el hecho de que alguna de ellas no se encuentre en la lectura de la sentencia no quiere decir de que esta va a acarrear una nulidad. Precisamente pues porque han estado durante todo el juicio, han tenido la participación que la ley les da y este es un momento nada más corto donde la ley obliga al tribunal a que pueda emitir su fallo como tal. Luego dice, en todo caso, pues se le dará el acta de la audiencia y la sentencia ya después en legal forma. Luego dice, de las partes que se encuentren, uno de los jueces expondrá verbalmente cuáles han sido los fundamentos de la decisión asumida y detallará de manera sucinta la parte dispositiva de la sentencia. Recordemos que la parte dispositiva es donde van las disposiciones legales, donde el fundamento jurídico sobre el cual los jueces toman la decisión de condenar o de absolver a una persona. La sentencia, dice, será redactada por el juez ponente y firmada por todos. Dentro de los 10 días hábiles de haberse pronunciado el fallo verbal, el tribunal convocará una audiencia en la cual el secretario entregará copia íntegra de la sentencia a las partes, lo cual constará en acta, quedando estas notificadas por dicha entrega. La parte que no comparezca a la hora señalada se tendrá por notificado, dice, pudiendo retirar posteriormente la copia de la sentencia que le corresponde. Incluso la ley es en este caso flexible, no considerando el hecho de que alguien no llegue, por ejemplo, a darse por notificado de la sentencia. Eso no tampoco va a ser una causal de nulidad de este acto. La parte que no comparezca a la hora señalada se tendrá, dice, por notificar. Desde luego, pues puede llegar a notificarse posteriormente. Si por motivos excepcionales la sentencia no fuera entregada en el término establecido, se habilitarán por resolución fundada 5 días hábiles más. Si por motivos excepcionales, bueno, aquí puede caber un caso fortuito, fuerza mayor, una enfermedad, similar a las circunstancias para suspender, diríamos, una deliberación o una realización de la vista pública. La idea también importante a establecer acá es que por muy sencillo, fíjense bien, por muy sencillo que sea el caso, muy
digamos, sin mayor complejidad y que podemos creer que en ese momento, terminada la vista pública, se pueden retirar los jueces, van a deliberar y que el colaborador jurídico, el secretario, va a empezar a redactar la sentencia y que ésta quede ya notificada y firmada en ese mismo acto, pues no es conveniente, no es prudente realizarlo. Y la razón es porque acordémonos que por mínimos que sean los medios probatorios o un delito sea sencillo, por ejemplo, amenazas simples, siempre la sentencia requiere el cuidado de ser exhaustiva, de tener una motivación, de estar bien fundamentada, de guardar el principio de congruencia, etcétera, lo que aprendimos en las clases anteriores. Entonces eso se considera en términos prácticos, pues por eso la ley da un periodo de 10 días y de manera excepcional y se puede ampliarla 5 días más, porque considera necesario de que el juez o los jueces estén compenetrados al momento y que sean muy cuidadosos, muy detallistas en cada elemento de los que van a ir describiendo en la sentencia, porque ya lo vamos a ver más adelante, cuando hay también una escasez, esta es la palabra, cuando hay una escasez de motivación, cuando no hay una exhaustividad, sino que hay un análisis ligero, somero, que no da una explicación por qué el tribunal, o un análisis por qué el tribunal ha tomado esa decisión, o por qué le da crédito, por qué acepta un medio probatorio, o no está descrito, digamos, de manera clara por qué este testigo acredita los hechos o no los acredita, o la prueba pericial los acredita o no los acredita. Ese es un problema de vicio de la sentencia. Por eso es que el legislador ha considerado estos 10 días para que pueda tomarse el tiempo y las diligencias necesarias para realizar de la mejor manera la sentencia. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si pasan esos 10 días y no hay una convocatoria? O sea, sí ya está la convocatoria de cuándo se va a dar la lectura de la sentencia ya en forma íntegra y se van a quedar por notificado, pero, por ejemplo, se notifica un día y no está la sentencia todavía por cuestiones, digamos, administrativas ajenas a este caso, sino que por la carga de trabajo o por otras circunstancias que pudieran haberse dado. A veces en los tribunales de pronto llega el consejo de la judicatura o la sección de investigación profesional a hacer alguna revisión de los expedientes y entonces eso ya altera el trabajo o hace que se desatiendan de algunas actividades. Entonces, si incluso pasaron los 5 días y aún no han sido notificados, pues las partes, cualquiera de ellas, también tiene el derecho a pedir un pronto despacho. Esto de conformidad al artículo 173 del Código Procesal Penal. Veamos lo que dice el artículo 173. Dice, acordémonos que el hecho de, por ejemplo, de que si la sentencia en el fallo que dieron de manera verbal después de la audiencia fue un fallo absolutorio, claro, a mí como defensor eso no genera una indefensión, o sea, al contrario, no es una resolución que me favorece al imputado y yo pues no estaría inquieto ni impaciente hasta cierto punto por la lectura de la sentencia, ¿no? Que sí me interesa tenerlo para darme ya legalmente por notificado y tener el documento que acredita su estatus de libertad y de inocencia de mi cliente. Pero quizás el más urgido, el más preocupado tendría que ser Fiscalía en el sentido de que necesita, por ejemplo, interponer algún recurso. Entonces, el artículo 173 nos da también esta facultad a ambas partes, porque puede ser, por el contrario, puede haber sido una sentencia condenatoria y yo como defensor estoy en la necesidad de tener ya esa sentencia. Dice, denuncia por demora en el trámite. Vencido el término en que se deba dictar una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho. Y si dentro de los 3 días no la obtuviere, podrá denunciar el retardo de un juez a la Cámara de Segunda Instancia,
quienes proveerán enseguida lo que corresponda, previo informe verbal del denunciado. Si la demora es imputable a un miembro o al pleno de la Cámara de segunda instancia, conocerá la Sala de lo Penal, y si la denuncia es en contra de un miembro o el pleno de la Sala de lo Penal, conocerá la Corte Suprema de Justicia con exclusión de aquella. Bueno, aquí va dando los niveles según sea de quién sea el retraso como tal. Entonces es importante mencionar pues las circunstancias que pueden darse en cada uno de los casos. Veamos el artículo 397, dice sentencia y acusación. Muy bien, sentencia y acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio o en su caso en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al imputado. En la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación. Dice, en la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de la apertura a juicio, o aplicar penas más graves o distintas a la solicitada. El imputado no podrá ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura a juicio, si previamente no fuera advertido de la modificación posible de su calificación jurídica. Lógicamente, esto porque afecta el derecho a la defensa. O sea, si Fiscalía me está acusando por un homicidio, me está acusando por unas amenazas, por ejemplo, y el tribunal lo podría condenar por unas amenazas con grabación especial cuando nadie se lo ha pedido. Cuando alguien le pide el cambio de calificación, en este caso Fiscalía pide, pues hay que correrle traslado a la defensa para que se pronuncie sobre eso. Y tendrá que demostrarlo, desde luego. Si previamente no fue advertido, dice, sobre la modificación posible de la calificación jurídica, la regla comprenderá también a los preceptos a que se refiere solo a la pena cuando se pretenda aplicar una más grave a la solicitada. Bien, aquí el artículo 397 nos habla o nos describe el principio de congruencia en la sentencia. Acordémonos que la congruencia es como la frontera entre los hechos y el derecho como tal, ¿no? Que deben de estar a la par, ¿no? Los hechos y el derecho. El tribunal no pudiera, como dice acá la ley, establecer su sentencia sobre la base de otros hechos que no se han contemplado en el auto de apertura a juicio ni en la acusación del fiscal. Eso no pudiera ser, ¿no? No puede establecerse, digamos, a menos que fuera alguna ampliación y que se le notifique al imputado. Pero cuando me refiero a otros hechos no estoy refiriéndome a otro delito, ¿no? Sino que ya lo hemos explicado esto, a una ampliación sobre algunas circunstancias que pudieron haberse dado. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la Fiscalía está acusando por un delito de homicidio agravado, pero el tribunal, dentro de su valoración, ya en la parte dispositiva y en la parte resolutiva, cuando están analizando los medios probatorios, llega a la conclusión, al criterio que es un homicidio simple, no es un agravado? Si el tribunal lo establece de esa manera, aquí no afecta el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque esa resolución favorece al imputado. Así lo dice la parte final del artículo 397. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y admitidos, dice, en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo, dice, cuando favorezca al imputado. O sea, sí puede dar por acreditados. Cuando la ley dice que salvo que favorezca al imputado, el tribunal sí puede dar por acreditados otros hechos, no se está refiriendo a que le va a incorporar otro hecho, otro delito, sino que del delito, de la teoría fáctica que maneja Fiscalía, el tribunal lo que hace es identificar esos hechos en un delito que favorece al imputado, un delito, digamos, sin agravantes, como ponía el ejemplo. Fiscalía está acusando por homicidio agravado, pero el tribunal, después de hacer la valoración, dice, en realidad aquí
sí lo vamos a condenar, pero va a ser por un homicidio simple. Y explican, por supuesto, hay que motivar y fundamentar ese cambio. Pero allí, en este caso, no se estaría violando el principio de congruencia. Alguien puede decir, mire, pero aquí no hay congruencia entre la prueba que desfiló, porque yo como fiscal presenté prueba para demostrar un homicidio agravado y ahora el tribunal viene y me lo ponen como un homicidio simple. Entonces no hay congruencia entre mi prueba, dice el fiscal, ni la resolución del tribunal. No, en ese caso, ahí no se viola el principio de congruencia, porque son hechos que favorecen al imputado. El cambio de calificación favorece al imputado como tal. Entonces, si para el cambio de calificación lo vinculamos, lo vamos a vincular con los medios probatorios, pero ahí no se establece que hay una violación al principio de congruencia. Entonces, es importante conocer esto de esa forma. Importante también mencionar, porque cuando hay un vicio de estos, caemos en lo que establece el artículo 400, numeral 9. Dice, los defectos de la sentencia que habilitan la apelación serán los siguientes. Este caso que hubiese falta de congruencia es un vicio para apelar. Dice el 9, la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia, acusación y el auto de apertura a juicio. Entre la sentencia, acusación y el auto de apertura. Claro, no puede ir, por ejemplo, un auto de apertura a juicio con un delito, la acusación con otro en el juicio y la sentencia con otro. No podría ser eso. Ahí siempre tiene que haber una congruencia, una hilación, llamémosle así, una concatenación del delito que se está cometiendo. Quiero que noten unos artículos acá de normativa internacional, por ejemplo el artículo 14.3, literal A del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8.2 del Pacto de San José o de la Convención Americana de Derechos Humanos, que son artículos que obligan a los estados, cuando se está procesando una persona, que ésta debe de conocer los hechos, debe de conocer claramente el hecho que se le está atribuyendo, los motivos que el Ministerio Público, la representación fiscal tiene para acusarlo, ¿no? Repito, 14.3 literal A del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 8.2 del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien, vamos a ver el artículo 398. Dice de la siguiente manera: cuando la sentencia sea absolutoria, el juez o tribunal ordenará inmediatamente la libertad del imputado y la cesación de toda medida cautelar, aunque aquella sea todavía recurrible. Además, decretará la restitución de los objetos afectados en el procedimiento que no estén sujetos a comiso y lo referente a la responsabilidad civil y las inscripciones necesarias. Vale, muy bien. En este caso, dice el 398, cuando la sentencia sea absolutoria, el juez ordenará inmediatamente la libertad del imputado. Aquí, claro, si en este proceso no se logró desvirtuar la presunción de inocencia, como ya sabemos, pues procede ponerlo inmediatamente en libertad. Ahora, el cuidado que se debe tener siempre de todos los tribunales de sentencia es verificar o haber verificado, no verificar en ese momento, sino que haber verificado con suficiente tiempo, suficiente antelación, si esta persona no está siendo requerida por otro tribunal, si no tiene una orden de captura vigente o no lo está pidiendo otro tribunal, porque de lo contrario, no obstante tenga una sentencia absolutoria, pues, pero inmediatamente no se le puede dejar en libertad, ¿no? Ahí mismo quedaría capturado nuevamente para ser remitido al juez que lo está solicitando, o no pudiera definitivamente, porque en ese caso se vulneraría pues el derecho de las víctimas del otro proceso que se tiene. Bueno, hemos conocido casos, por ejemplo, tal vez ustedes recuerdan el caso del famoso viejo Lin, que era todavía está vivo, uno de los líderes de las maras más representativas en el país,
que a él pues salió en libertad del centro penal y afuera ya lo estaban esperando la policía porque tenía otras órdenes de captura. Entonces, ese es en el caso de que él acaba de terminar una condena como tal. Y así puede suceder incluso dentro de la vista pública. Nomás se da la lectura, pues ahí mismo llega la policía y lo detienen como tal. Dice, el juez ordenará, tribunal ordenará inmediatamente la libertad del imputado y la cesación de toda medida cautelar, aunque aquella sea todavía recurrible, la sentencia como tal. Además, dice, decretará la restitución de los objetos afectados en el procedimiento que no estén sujetos a comiso. Además, decretará la restitución de los objetos secuestrados, objetos afectados en el procedimiento que no estén sujetos a comiso. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de un vehículo que está en calidad de secuestro, que es propiedad de la víctima. Hay que restituírselo, hay que dárselo. Pueden ser herramientas de trabajo. Recuerdo una vez en una audiencia, ya en una vista pública por un hurto, se le restituyó todas sus herramientas de trabajo, de obra de banco, a una persona que las había hurtado, pues él se habían permanecido en custodia en el tribunal y se le devuelven a su legítimo propietario, etcétera. Así pueden ser joyas, cualquier circunstancia, una motocicleta, una bicicleta, etcétera, prenda de valor, de oro, etcétera. Y dice la ley acá, además decretará la restitución de todos los objetos afectados en el procedimiento que no estén sujetos a comiso. ¿Cuáles son los objetos que pueden estar sujetos a comiso? Bueno, aquellos que han servido o han estado involucrados en la comisión de un hecho delictivo, pero que tienen un estatus especial dentro del procedimiento, o que son producto de las actividades delictivas. Entonces, son bienes sujetos a comiso. Por ejemplo, cuando hablamos de lavado de dinero, el dinero obtenido por el narcotráfico, por algunas acciones financieras o actividades financieras ilícitas, es producto de dinero, de lavado de dinero. En ese caso, este bien pues está sujeto a comiso, ¿no? Las viviendas que son obtenidas por personas procesadas por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, administración fraudulenta, etc., también son bienes sujetos a comiso. La misma droga, por ejemplo, que está secuestrada, es un objeto sujeto a comiso, ¿no? Que en la sentencia el juez ordena su destrucción, que se hace generalmente, bueno, antes se hacía en la segunda brigada de infantería, ahí se hacía la destrucción de la droga, con presencia del personal del Ministerio de Salud, del tribunal, el fiscal y el defensor como tal. Esos son ejemplos de sujetos a comiso. Podría ser el caso de que una ambulancia, digamos, esté involucrada en la comisión de un delito, ¿no? Y eso también, por ser bienes del Estado, están sujetos a comiso, tienen un tratamiento especial. Y así, las armas, también las armas se mandan al Ministerio de la Defensa. Si son armas hechizas, pues ahí las destruyen y las convierten a veces en monumentos, o sirven para sacar material para otra cosa, o simplemente las destruyen como tal. Entonces, a eso nos referimos cuando el juez en la sentencia, en este caso de la absolución, debe pronunciarse sobre los bienes sujetos a comiso, dice. Luego dice que no estén sujetos a comiso. Además, decretará la restitución de los objetos afectados en el procedimiento que no estén sujetos a comiso. Si están sujetos a comiso, pues ya hay un procedimiento especial. Por ejemplo, en el caso de las viviendas que se obtienen de todos estos delitos por funcionarios públicos que cometen malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, peculado, etc. Eso ya está la ley de extinción de dominio, ¿no? Que tiene un tratamiento especial. Ahora dice,
Dice lo referente a la responsabilidad civil. Bien, interesante también aquí explicar respecto a la responsabilidad civil. Ahora nuestro Código Procesal Penal establece que la responsabilidad civil debe de ser demostrada. Antes, la responsabilidad civil quedaba a criterio del juzgador establecer la cuantía en base al análisis que él podía hacer o a lo que él creía del daño que había generado el delito. Entonces, pero esto cambia ahora y ya la responsabilidad civil debe de ser demostrada y debe de ser también pedida en el momento procesal oportuno, ¿no? Como tal, cumplirse requisitos, presentar prueba documental, pericial, testimonial, establecer cuál es el lucro cesante, el daño emergente que ha tenido esto. Ahora, llama la atención porque dice, además, cuando hay una absolución, además dice lo referente a la responsabilidad civil. Esto nos da una idea clara de que es impropio decir de que la responsabilidad civil es derivada de la responsabilidad penal. Eso hasta cierto punto es impropio. ¿Por qué razón? Porque en el caso de incluso de una absolución puede haber una condena en responsabilidad civil. En el caso, fíjense bien lo que estoy explicando, en el caso de una absolución puede haber una condena en responsabilidad civil. Por ejemplo, si nos vamos a la ley, en el artículo 45, Código Procesal Penal, dice de la siguiente manera: la acción civil se extingue por renuncia expresa del ofendido o su representante legal. Dice, vamos a ver, aquí está, artículo 45, ordinal tercero, la acción civil se extingue, ordinal tercero, por sentencia definitiva absolutoria, se extingue, ¿sí? Hay una sentencia definitiva absolutoria, se extingue la acción civil, salvo, aquí vienen dos circunstancias donde no obstante es absolutoria la sentencia, pero la acción civil no se extingue, sino que puede responsabilizarse, salvo en los casos siguientes: duda en la responsabilidad del imputado y cuando hubiere precedido veredicto absolutorio del jurado. Duda en la responsabilidad del imputado y cuando hubiere precedido veredicto absolutorio del imputado, del jurado como tal. Bien, es importante mencionar, pues, porque en este caso, no obstante, hay una sentencia absolutoria, pero si hay duda en la responsabilidad del imputado, eso no, la duda no quiere decir de que no hayan habido daños o no hayan habido consecuencias civiles. Yo como tribunal, como juzgador, después de hacer el análisis de los medios probatorios de los hechos, a mí me genera duda la participación del imputado. Y en caso de duda, decíamos, el artículo 5 establece cuando hay duda, se decretará lo más favorable al reo. Asimismo, que para que yo pueda establecer una sentencia condenatoria, debo de estar convencido de que no debe existir ni duda ni probabilidad, sino que hay una certeza positiva de que la persona ha cometido el delito. Pero cuando hay duda, yo lo absuelvo. Pero el hecho que haya duda no quiere decir tampoco de que no hayan habido consecuencias civiles. Entonces, el artículo 45 deja a salvo la posibilidad de que la acción civil, dice, se extingue por sentencia absolutoria, salvo. En estos casos puede quedar viva y si se ha demostrado, se puede condenar también. Si se ha demostrado, salvo en los casos siguientes: duda en la responsabilidad del imputado y cuando hubiere precedido veredicto absolutorio del jurado. ¿Por qué cuando hubiere precedido veredicto absolutorio del jurado? Pues no por el sistema de valoración que tienen ellos. Acordémonos que ellos resuelven en base a la íntima convicción y su íntima convicción es para decidir si es responsable penalmente o suelto, pero eso tampoco limita el hecho de que hayan quedado desmejoras patrimoniales o que se tenga que resolver no solo sobre una indemnización por daños y perjuicios, sino también sobre una restitución de la cosa o una devolución de la cosa, porque cuando veamos el tema de la responsabilidad civil nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes formas de expresión de la responsabilidad civil. No solo es indemnización por daños y perjuicios, sino que es
devolución de la cosa, restitución de la cosa también. Entonces, se puede condenar a responsabilidad civil para que restituya la cosa objeto del delito también. Entonces, en estos casos, pues, no obstante una sentencia absolutoria, puede pronunciarse sobre la responsabilidad civil. ¿Qué pasaría si no están los medios probatorios o no se ejerció en legal forma? Bueno, ya habíamos hablado de que la ley habíamos hablado que se puede condenar en responsabilidad civil en abstracto, es decir, dejar a salvo el derecho para que las partes puedan perseguir esa restitución o esa reparación a través de la vía civil. Por supuesto, la sentencia será el documento base para motivar la demanda respectiva en el juzgado de lo civil como tal. Bien, nos vamos a quedar hasta acá y continuamos en la siguiente.